Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Uniones, el podcast que te hace sudar, en el que tratamos con diferentes personas del ámbito sanitario para hacer llegar la divulgación tanto científica y sanitaria a toda aquella población que lo requiera. Hoy tenemos la suerte de poder contar con la doctora Gemma Ramírez, que la tenemos aquí con nosotros, con la cual voy a parar a extenderme un poquito para describir un poquito todo su currículum, tanto profesional como una parte personal, la cual desvelaremos al final del podcast, pues os animo muchísimo que aguantéis y lo veáis hasta el final. Muy bien. Gemma, cualquier momento que veas que me salto algo o algún dato no es todo correcto, me paras sin problema, ¿vale? Muy bien, pues hoy tenemos la figura de la suerte de poder contar con el privilegio de conversar con una figura imprescindible de la hematología, no solo a nivel andaluz, sino a nivel nacional en toda España, que es Gemma Ramírez, doctora, médico, doctora en medicina, licenciada en 1967 en Sevilla. En 1972, no, 68 empecé, yo creo que terminé en el 72, ¿no? Sí, 72, sí. 73, ya hace unos añitos, sí. Gemma ha sido pionera en el mundo de la hematología, en el ámbito nacional, aunque empezó su profesión haciendo en urgencias. Sí, porque es que entonces no existía la vía MIR. Ahí está. Entonces había que empezar a trabajar como fuera. Y desempeñó especialmente su actividad en el hospital clínico, posteriormente en Carlos Primero Haya. en Carlos Haya y después en el clínico. En Málaga, eso es, para aquellos que no lo conozcan. Y posteriormente también en el ámbito privado, fue jefa en el Virgen, en el Hospital Virgen de la Victoria. Ese es un hospital público. Fui jefa perdón. de servicio del Hospital Virgen de la Victoria, sí. Y después fui directora de la unidad de gestión clínica de laboratorio y hematología. Pues ahí está. Muchas gracias por la aclaración, porque tenía ya de este currículum tan extenso, donde vemos que se vincula tanto la parte más profesional, de gestión, de desempeño, científica, investigadora, docente, en la cual podemos destacar especialmente que desempeñó funciones en su trayectoria como investigadora vinculada al mieloma múltiple especialmente y otras neoplasias hematológicas, con múltiples congresos, ponencias a nivel internacional, fuera de España, y también ha sido docente en la Universidad de Málaga. Y algo que me gustaría especialmente destacar es que bajo tu liderazgo se realizó el primer trasplante de médula. Sí, aquí necesito que nos paremos un momento porque me gustaría que Gemma lo cuente por sus palabras, porque creo que yo voy a quedar corto, pero esto es fascinante en ese momento y más incluso en ese momento para dónde llegó como ya no solo profesional, sino como mujer en ese momento, que me parece algo muy importante. Bueno, pues la verdad es que cuando empecé a estudiar la carrera en el año 67-68 era como una cosa rarísima, éramos 16 chicas y 400 y pico chicos, y entonces os podéis imaginar que nos sentaban a las niñas en la primera fila y luego ellos se ponían detrás, y yo me decidí a hacer hematología porque tenía el grupo ARH negativo. Entonces yo pensé que como quería tener hijos, pues que aquello iba a tener todos los niños con la enfermedad hemolítica del recién nacido. Total, que ahí, después de terminar la carrera, pasando por unas cuantas vicisitudes, como aquello de tú por qué estudias eso si vas a acabar turciendo calcetines, etcétera, etcétera, pues terminé la carrera y me vine a Málaga porque no existía la vía MIR y porque yo tenía antecedentes de familia aquí en Málaga, y me vine. La verdad que viniendo de Sevilla a Málaga me encantó, una ciudad tan abierta, tan cosmopolita, y entonces entré a trabajar en Carlos Haya, y lo único que pude hacer para ganar dinero fue trabajar en el servicio de urgencia, en la puerta, donde tuve muchísimas cosas y muchísimas experiencias que contar. Por ejemplo, una vez a las 2 de la mañana me trajeron una niña diciendo que estaba muerta y yo le di un pellizco y la niña se puso a llorar y cosas así por el estilo. Aquellos eran unos años heroicos. Y luego después pues ya me adscribí al servicio de hematología. La hematología no estaba reconocida como especialidad, pero entonces la verdad es que las especialidades era una especialidad como muy difusa. Y luego al final la hematología es una especialidad muy amplia, porque nosotros tratamos no solo las enfermedades neoplásicas de la sangre, sino que también tratamos las enfermedades corrientes, la anemia, la falta de defensa, la falta de plaquetas. Somos también los responsables de la medicina transfusional,
somos también los responsables de la coagulación de la sangre y somos los responsables del diagnóstico morfológico de las enfermedades hematológicas. Así que todo eso. Esto me interesaba especialmente porque creo que a día de hoy muchas personas todavía no saben de a qué se dedican especialmente, cuál es la especialidad de la hematología, o hay muchas cosas que no sabemos cuánto pueden llegar a abarcar, que es increíble. Sí. Y como nosotros especialmente nos interesa todo aquello asociado, relacionado con el ámbito de la oncología, sabemos que los hematólogos son fundamentales ahí. Sí. Y la neoplasia sólida y líquida, algunas sólidas y las líquidas, que son las leucemias, y el mieloma, que es entre sólido y líquido. Eso es. Y especialmente, ya siguiendo en esta línea, me gustaría que me comentaras un poquito de todas las ramas que abarca la hematología, sobre todo en el ámbito más oncológico, viendo la incidencia, la implicación, la relación que tiene con la parte más, con la sociedad, ¿qué es lo que más has visto, cómo ha evolucionado la hematología en este sentido de la incidencia en el tipo de personas que has visto? O sea, ¿cómo ha ido evolucionando desde que te dedicas a ello? ¿De cuántas ha sido exponencial, ha ido más? Yo creo que ha sido una progresión, no aritmética, sino una progresión geométrica. Fíjate que cuando yo empecé no había contadores hematológicos, o sea, cuando tú te ibas a hacer un análisis de sangre no era que te metían un bote en una máquina y te salía todo, que va, que va. Es más, el primer analizador hematológico que llegó a Calloaya, que no sabían ni siquiera instalarlo, los cables se los comieron las ratas y no pudimos ni instalarlo. Desde eso hasta la medicina súper personalizada con los CAR-T-cell que hay ahora, con los días específicos, con la terapia dirigida, con la terapia inmunológica, bueno, pues todo eso ha sido como una revolución, no te lo podría ni describir, no Claro. sé, una revolución completa. Pasando por el tema de la médula ósea, que empezamos sacando médula ósea de los huesos, dábamos por unos 300 pinchazos en las crestas ilíacas anteriores, en las posteriores, a veces cuando nos quedábamos cortos íbamos al esternón, hasta eso ya, bueno, ya es casi rarísimo pinchar hueso, ahora ya se extrae las células madre para el trasplante de otras maneras, ¿no? De las vías periféricas, mucho más. En fin, la revolución ha sido impresionante, inabarcable casi. Totalmente, y creo que todavía sigue evolucionando, sigue progresando, y eso lo vemos en el día a día, y sobre todo porque en el mundo del ejercicio también nos hemos subido a esa revolución, queremos formar parte de ella, aportar desde nuestro ámbito, sí. Aunque me consta que tú siempre has sido una persona muy activa. Bueno, demasiado activa, creo yo. O sea, a nivel de actividad física, de ejercicio, ¿qué tal? Pues mira, a nivel de actividad física, de ejercicio, cuando yo era muy jovencilla nadaba, pero a mí la natación no me gustaba mucho y no se me daba del todo bien porque no sabía respirar. Y entonces no pude progresar mucho. Luego después empecé, cuando me vine a Málaga, empecé en un gimnasio y empecé pues a los 23 o 24 años ya empecé la gimnasia. Y luego tuve un parón importante. En mi época de la gestión tuve un parón que no me gustó demasiado porque para mí el ejercicio físico siempre ha sido fundamental para mantener mi salud física y psíquica, pero tuve un parón muy grande porque no podía con tanto. Era imposible estar viajando todo el día con la gestión. Hay que tener en cuenta que yo tenía primero, no muchas personas, pero luego 100 y pico personas a mi cargo organizando todo, entonces era muy difícil. Y dejé de hacer gimnasia y me arrepentí profundamente porque tuve hasta una pequeña crisis hipertensiva, que estoy segura que si no hubiera tenido el estrés, también cogí un poco de peso porque el estrés te hace que comas más y todas esas cosas, pero después, ya cuando aquella época pasó tan mala, digamos así, de trabajo, tuve que sufrir una intervención de cirugía cardíaca, entonces empecé a hacer rehabilitación cardíaca, que es prácticamente ejercicio. Y entonces ya descubrí este gimnasio estupendo que se hace gimnasia al aire libre y ya me aficioné completamente y llevo ininterrumpidamente 5 o 6 años. Ah, no, y también hice pilates. También hice pilates. Pues eso, sí. Me interesa especialmente, en tu caso, esa tan buena relación que has tenido con el ejercicio, ¿cómo la has trasladado a tus pacientes? ¿Cuál ha sido tu recomendación? Porque creo que todas aquellas personas que, sobre todo en el ámbito sanitario, que han tenido buena experiencia entrenando, haciendo ejercicio, creo que sois más propensos a recomendar, a derivar, pero más en tu caso... Al 100%, mira, yo a mis pacientes me dicen, pero es que usted no sabe mandar otra cosa, nada más que bebamos agua y candemos, me lo decían todos mis pacientes de mieloma. ¿Qué tengo que hacer, doctora? Yo, beberte 2,5 litros de agua al día como poco
y después andar y andar y andar. Y cuando ya creas que te has bebido todo el agua y que has andado todo, anda un poquito más y bebe un poquito más acordándote de mí. Pero, por ejemplo, como he dicho que la anatología abarca tantas cosas, pues mira, yo he visto muchísimas veces, casi siempre señoras, porque las varices son más prevalentes en señoras, ¿no? Que tenían a lo mejor una cierta tendencia a la coagulación, a la hipercoagulabilidad, y me las mandaban para ver si tenía o no trombosis. Sí. Entonces yo las mandaba a andar por la playa, a la orilla del mar, a la hora que no hubiera mucho sol. Sí. Y como yo soy muy marítima y me gusta mucho ir a la playa, ahora cuando veo a toda la primera fila de la línea de playa sentados, me gustaría tener un megáfono y diciendo, es hora de levantarse, hay que andar, hay que moverse, porque yo creo que es fundamental hacer ejercicio para todo. Pues para me alegro muchísimo, ya no solo es por tu experiencia personal, sino que sabemos que las guías internacionales, tanto médicas, sanitarias, recomiendan la práctica de la actividad física y del ejercicio de forma regular, y por eso también la razón por este podcast es precisamente la difusión de la necesidad, de la importancia del ejercicio, y sin embargo encontramos muchas veces que los médicos desgraciadamente tienen poco tiempo, no tienen suficiente tiempo para atender todo lo que les gustaría a sus pacientes, y no les da tiempo quizás a hacer esas recomendaciones. En tu caso... En mi caso no ha sido así, porque yo en vez de enfermo parecía, la gente me decía que tenía una secta, porque tenía unos enfermos muy fieles, la verdad. Pero yo siempre he tenido tiempo de explicarle a los pacientes las cosas. Bien. Pero con respecto a eso que dices del ejercicio, hay una cosa que no quiero dejar pasar. Porque mira, el ejercicio, y tú lo sabes muy bien, Mitch, el ejercicio no solo te aumenta las defensas de los leucocitos polinucleares que nos defienden de las infecciones, sino también de los linfocitos, que son los que reconocen, por ejemplo, células tumorales o, por ejemplo, alguna cosa extraña que llega a nuestro organismo. El ejercicio también disminuye la inflamación crónica, que es muy importante, y el ejercicio previene también la salud cardiovascular, la diabetes, la hipertensión y todo eso, porque una de las grandes plagas, por ejemplo, ahora mismo es la obesidad, ¿no? Entonces, los ejercicios. Pero hay una cosa muy importante que no quisiera yo dejar de decirla, y no sé si me la va a preguntar o no, es que el ejercicio físico es tan importante porque te permite hacer las actividades de la vida diaria. Eso es. Entonces, por ejemplo, si a ti te diagnostican de un cáncer o te diagnostican de cualquier enfermedad que requiera de un tratamiento, la edad ya no debe ser un límite. Entonces, si tú haces ejercicio, eres muy capaz de hacer las actividades de tu vida diaria. Y si haces esas actividades, el índice de fragilidad a la hora de recibir un tratamiento, como el Karnofsky o el ECOG o un montón de escalas de fragilidad, ya tienes ganado un punto muy importante. Sí. Entonces, ese punto tan importante, por ejemplo, el que te puede permitir que te pongan un tratamiento con intención curativa, no con intención paliativa. Por eso me parece importantísimo. Fundamental, que creo que es, si tuviéramos que poner un poco el eslogan de este podcast o un anuncio, sería quizás eso, el hecho de hacer ejercicio cambia completamente el esquema o el enfoque de tu tratamiento. En lugar de ser un tratamiento paliativo, a decir, oye, esta persona tiene una buena condición física, funcionalmente no es frágil, su pronóstico ya es diferente y el tratamiento que va a acceder es diferente. Ya el médico sabe que puede pautarte otro tipo de tratamiento porque tu tolerancia va a ser mayor, la eficacia puede ser mejor. O sea que me parece fundamental esto, porque sabemos que el ejercicio podemos numerar diferentes beneficios en el caso, especialmente en aquellos procesos oncológicos más asociados a problemas hematológicos. Creo que potencia o mejora o modula más bien nuestro sistema inmune, o cómo lo podemos llamar. El ejercicio modula nuestro sistema inmune. El ejercicio aumenta la circulación de polinucleares, de macrófagos, y aumenta la circulación de los linfocitos, de las células, las natural killer y de otras células importantes en la defensa de nuestro organismo, de reconocer cosas extrañas. Entonces, el ejercicio es fundamentalísimo. Aparte de una cosa también muy importante que no quisiera dejar de señalar, que es que el ejercicio físico es un antiestrés natural muy interesante. Sí. Y el estrés con la inmunidad también tiene una relación muy estrecha. Sí. Exacto. Entonces, si el ejercicio te libera como las dopaminas, serotonina y esas endorfinas que están tan de moda, que es como si fuera una droga natural, ¿no? Como el sol, que es un euforizante natural, pues el ejercicio es un euforizante fisiológico también, o que tienes que hacer.
y eso te relaja. Bueno, aquí cuando venimos a hacer ejercicio venimos siempre así con la cara y luego nos vamos así completamente en forma, ¿no? Totalmente, es verdad que tiene muchos beneficios. Los que tenemos la suerte de haber disfrutado del ejercicio a lo largo de nuestra vida, pues lo promovemos, lo recomendamos, pero es verdad que hay ciertos casos en los que quizás todavía los médicos, bueno, los médicos, los entrenadores, los educadores físicos, quizás no sabemos decir en qué momento, especialmente en procesos hematológicos, ¿cuándo podrías poner esa bandera roja y decir, oye, aquí espérate? En la hematología yo creo, bueno, y en general, la única bandera roja que yo le veo, bueno, si te acabas de operar de la cadera, claro, será lo que el traumatólogo te mande, pero en la hematología, sí, la única luz roja que hay es la anemia aguda. La anemia aguda. La anemia aguda. Con una anemia aguda no se debe de hacer ejercicio hasta que no se recupere un nivel de hemoglobina y un estado clínico aceptable. Después, si te bajan las defensas, porque te bajen la mayoría de las veces de manera idiopática, es decir, que no se sabe por qué, o si te bajan las defensas porque tienes un tratamiento con quimioterapia, no pasa nada, te puedes hacer ejercicio suave. Si tienes una infección, por supuesto no, pero cuando salgas de la infección y las defensas ya estén un poquito recuperadas, no se necesitan muchas defensas para poder hacer ejercicio, y más si se hace manteniendo una distancia o al aire libre, por supuesto. Y las plaquetas bajas son muy importantes, los trastornos de la coagulación, porque, por ejemplo, los hemofílicos, por ejemplo, ellos, ¿no? Pues esas poblaciones de gente que tiene cierta tendencia al sagrado no pueden hacer boxeo, no pueden hacer ejercicios de impacto, eso te lo sabes tú, yo no sé muy bien, pero me imagino que incluso no deben de correr, porque hay a veces patologías donde se hacen hematomas en las plantas de los pies y hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es súper importante, es algo que aquí tenemos muy en cuenta, tanto la fase del tratamiento, la condición fisiológica, funcional, la que se encuentra la persona a la hora de entrenar, que eso tema lo sabe muy bien, pero es verdad que... Es que nos preguntáis siempre cómo lo encontramos y qué circunstancias, y se personaliza el ejercicio. Y tratamos de hacerlo cada vez más personalizado y queremos que siga evolucionando para atenderlo cada vez mejor a ese nivel tan alto como lo puede ser la medicina de precisión, y por eso creemos que es necesario tener una evolución tanto a nivel social, político, de mentalidad, de muchos sentidos, del apoyo, de la importancia del ejercicio, para que llegue a cuanta más personas mejor. Pues desde tu experiencia tanto personal y profesional, donde has sido jefa, tanto a nivel de unidad, de hospital, de gestión, bueno, no lo hemos dicho antes, pero presidenta de la Asociación Andaluza de Hematología, de los reconocimientos con premios, si tuvieras que cambiar algo de nuestro contexto social, un poco de la mentalidad, de facilidades incluso a nivel político para acceder al ejercicio, si tuvieras el poder de hacer algún cambio, ¿crees que necesitamos para que la gente se mueva más y consigamos que reducir esos índices de obesidad que mencionabas antes, que están directamente tan relacionados con desarrollar diferentes cánceres? Pues mira, lo he pensado muchas veces, porque yo cuando daba clase, claro, en la facultad a los alumnos de pregrado, pero yo creo que es todavía más importante. Yo iría a la educación todavía más importante, a la educación desde los niños pequeñitos. Sí. Porque para mí lo más importante es una cosa, que es la medicina preventiva, la prevención de las enfermedades. ¿Cómo se previenen? Pues muy fácil, porque no es tan difícil. Una dieta sana, nuestra dieta mediterránea es ideal, un peso adecuado, no fumar y consumir moderadamente alcohol y hacer ejercicio físico, eso por supuesto. Eso sería una cosa muy importante. Sí. Otra cosa muy importante que yo metería en la Facultad de Medicina es que como la medicina está progresando tecnológicamente a tal velocidad, yo metería una asignatura, no sé si en psicología, pero que fuera como que te ayudara a empatizar con el enfermo, te ayudara a hacer las preguntas difíciles. Sí. Y también pondría una asignatura que me parece que se daba en tercero, que se llamaba Patología General y Propedéutica Clínica, en la que te recalcan la importancia de hacer una buena historia clínica y una buena exploración física. La exploración física, como tú tienes resonancias, rayos, laboratorios, muchas imágenes, muchas pruebas analíticas. Yo porque lo voy a explorar. Claro, sí. Con verlo en la pantalla no me hace falta ni verlo con... Bueno, pues yo he tenido cantidades de experiencia, pero me gustaría relataros dos muy brevemente. Al principio de mi especialidad me llegó un paciente que estaba mal, que había pasado ya por varias gente y que no se encontraba bien, total, que yo lo veo, era un hombre que llevaba siempre jersey de cuello vuelto, lo veo y le digo, bueno, venga, pues desnúdese, que vamos a verle. Desnude, sí, desnúdese, se desnuda y tenía aquí una adenopatía
casi del tamaño de una mandarina. Y yo le dije, pero oiga, usted esto no lo ha visto. Y dice, como nadie me lo ha preguntado, ni nadie me ha desnudado, pues nadie me lo ha visto. El enfermo tenía una enfermedad de Hodgkin y se trató muy bien. Y después, otra cosa muy importante de hacer una buena historia clínica es que hace muy recientemente llegó una chica a la consulta con un padre muy enfadado, y decía, mi niña tiene una anemia que nadie se la ha visto, nadie la ha visto. Pero bueno, lo primero que se le pregunta a una joven con anemia es cómo tiene las reglas. ¿Las reglas? Y casi que me regaña por preguntarle, ¿las reglas? Pero si se le ha quitado hasta la regla de la anemia tan grande que tiene. Y le dije, venga chica, vamos a pasar, que te voy a explorar. Un embarazo de 5 meses. Entonces, desnudar a los enfermos, hacerle una historia clínica correcta, hay que insistir en esta época de medicina tan tecnológica, donde te vas a operar y te preguntan, ¿qué quieres? ¿El Da Vinci, la paroscopia? Totalmente. Cirugía mínimamente invasiva, cirugía ambulatoria, cirugía... Donde estamos avanzando a nivel tecnológico tanto que nos estamos olvidando de la parte de lo que es personal, ese tacto, esa cercanía que es tan importante, que creo que cada vez va a tener más importancia, porque llegados a este punto quiero abrir un... Pero espera que se me ha quedado una cosita. Sí, perdón. Perdóname, Mitch. Sí, tú libre, Gemma, por favor. Solo un segundo. Lo que... Es que eso que me has preguntado, los políticos, pues mira, los políticos gestores debían de divulgar mucho más, porque ellos son los que tienen el poder de llegar a tanta gente. Porque tú puedes escribir a la prensa, puedes hacer muchas cosas, pero el político... Hacer un podcast. Incluso. Pero el político tiene la capacidad, los gerentes de los hospitales, hacer conferencias, divulgaciones sobre la salud, cualquier tipo de cosa, ¿no? Mañana hay una marcha, por ejemplo, solidaria para el cáncer colorectal y van a dar un desayuno, un desayuno saludable, ¿no? Entonces yo eso quisiera recalcarlo, como una especie de aviso a los políticos y a los gestores que deberían de tener más iniciativas. Al fin y al cabo, hacer ejercicio físico es potenciar la medicina preventiva, potenciar la salud. Potenciar la medicina preventiva a través del ejercicio. Del personal. Sabemos que reducimos de esa forma la carga en el gasto sanitario, que está muy maltratado y es necesario cuidarlo. Porque la verdad que me gustaría ahora sí abrir ese melón. Vamos. Dentro de toda tu trayectoria médica, profesional, hay una parte muy importante que hoy estamos hablando no solamente con una profesional excepcional, magnífica, una trayectoria espectacular, sino que también con una paciente. Una persona que ya ha entrenado con nosotros, no solo por su patología cardíaca, porque por la que ha pasado, que ya ha entrenado con nosotros hace ya bastante tiempo, sino que ahora se encuentra en otra situación, también como paciente, que me gustaría que nos cuente. Pues sí, hace 6 meses, me parece, en mayo del año 25, me diagnosticaron de un colangiocarcinoma, que es un tumor muy agresivo, que normalmente cuando se diagnostica ya es inoperable y no tiene, en fin, una facilidad para poderlo extraer así rápidamente. Yo tuve la suerte de que me hice un análisis, en aquel análisis me salió, y después tuve también la inmensa suerte de que mis cirujanos me operaron poniendo toda la carne en el asador, porque probablemente hace 2 años hubiera sido de esas que dicen, la abro y la cierro porque no puedo, pero ellos han hecho conmigo una labor de orfebrería magnífica. Y después el resto de mis compañeros, oncólogos, infectólogos, todos han tenido una relación empática conmigo maravillosa, y yo, gracias a ellos y a una psicóloga que también tuve que acudir, pues me encuentro muy bien, me encuentro optimista, me encuentro que la vida me ha cambiado mucho, y me encuentro con que disfruto del panorama, del ambiente, de las flores, hasta me da miedo matar hormigas, me da pena. Y tengo mucha sensación de agradecimiento a todos, a vosotros mucha, porque la gimnasia oncológica me ha permitido, además de hacer gimnasia, que yo nunca había hecho, de fuerza, también un poquito de cardio, me ha permitido también conocer a un grupo de gente. Socializar es muy importante cuando tienes cáncer, porque te das cuenta de que lo que tú tienes lo tienen todos los demás que están aquí contigo. Y entonces, si un día uno tiene el día más malo, pues le da una galleta, le hace, yo que sé, cualquier cosa, no sé, cualquier gesto. Y eso es muy bueno. Pues así que yo, como paciente, lo único que quiero es transmitir mi mensaje de ánimo a todos los que están sufriendo esto, y que si pueden hacer un poquito de ejercicio como yo, que lo aprovechen y que lo hagan. Que se puede estar recibiendo quimioterapia y hacer ejercicios suaves.
que Sí. la mayoría de los profesionales adaptáis vuestra manera de actuar a cómo nos sentimos nosotros. Entonces, solo veo ventajas. Pues Incluso, sí. ya no lo digo desde el punto de vista de paciente, sino desde el punto de vista médico, incluso parece, lo digo muy entrecomilladamente y sin hacerlo así, que el ejercicio físico hay una cierta tendencia a aumentar la supervivencia global, con todos los interrogantes del mundo, Sí. con que se necesitan muchísimos más estudios para Totalmente. poderlo confirmar, pero desde luego lo que no es malo. Y lo que desde luego lo que sí que hace es que tú puedes vivir una vida con cáncer, pero si encima haces deporte y ejercicio, la vida es mejor. La vida es mejor, desde Más luego. alegre. Pues qué mal, la Más verdad alegre. que yo creo que cerraría el podcast con este mensaje tan importante de reconocimiento tanto a todo el personal sanitario, a todos tus compañeros que te han cuidado tanto, Sí. pero sobre todo la suerte que tenemos de poder contar contigo tanto con toda la información que nos puedes dar, así como en los grupos de ejercicio que estamos, toda la información que nos das, todo el apoyo que das, la energía que percibimos gracias a ti. No me queda más que agradecerte infinitamente este ratito contigo. Todo que lo este contrario. Podría durar perfectamente una hora entera o 2 horas. No. Y La agradecida soy yo, de verdad, en serio, porque primero porque puedo venir aquí, segundo porque me ayudéis a difundir una cosa que yo considero de absoluta importancia. Muy necesaria y bueno, pues desgraciadamente es muy necesaria, pero gracias a eso, personas como tú, que lo puede contar desde la experiencia, que me parece que tiene más valor todavía, no solo profesional, sino que también testimonial de cómo lo has vivido. Solo me queda darte las gracias y espero verte en otra ocasión para otro podcast, que ya te liaré, y si no, ya seguimos entrando y moviendo kilos. Ya veremos. Así que muchísimas gracias a todos, espero que este podcast os haya gustado. Si es así, compártelo, difúndelo, que llegue a toda la gente que le puede ayudar y estamos aquí para ayudarte. Bueno, 27 minutos.